Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo Hoy, con la conducción de Humberto Bertaza y Pablo Mendelevich, con la participación de Enrique Sebach, colaboración Armando Lorenzo y Marcos Verdún. Buenas noches, bienvenidos nuevamente al programa del Consejo, como todos los lunes. Hola Humberto, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estamos, Pablo? Bien, hoy sin Enrique. Hoy sin Enrique. Sí, lo extrañamos. No lo tenemos, bueno, tampoco exageremos. No, pero lo está mirando, sí, seguro. Sí, lo extrañamos a Enrique Sebach. Bueno, pero tenemos un invitado hoy muy interesante que es el doctor José Luis Machinea, ex presidente del Banco Central, ex ministro de Economía. En un ratito vamos a estar conversando con él. Muy bien, Pablo. Quería, antes de la columna, quería pasar un pequeño avisito porque el día 4, 5 y 6 de octubre estamos realizando el Congreso Tributario, un poco el evento top que existe en materia tributaria en nuestro país. Y en esta oportunidad se van a tocar dos temas que realmente son muy interesantes, como es la parte de la imposición al trabajo, uno de los temas que está, dicho sea de paso, en discusión o que va a estar en discusión con la reforma tributaria, y el segundo es el de la economía digital. Así que son dos temas realmente muy interesantes. Invitamos a todos que quieran participar y vamos a pasar un pequeño avisito si la directora nos permite. Sexto Congreso Tributario organizado por el Consejo. El tema 1 se refiere a la imposición al trabajo y la realidad es que tiene que ver con la gran carga fiscal que tiene el trabajo y que es un tema de suma actualidad. Vamos a desarrollar unos subtemas importantes como las jubilaciones, el tratamiento que debe tener el impuesto a las ganancias. También vamos a analizar la equiparación de los autónomos a los asalariados y obviamente también vamos a debatir sobre cuáles son los países que tienen una menor carga fiscal en el trabajo. Te pedimos que te sumes al debate. Bueno, el tema que nos ocupa es la economía digital y el proceso de creación de valor con intangibles. El tema que nos interesa tratar aquí es toda la cuestión tributaria derivada fundamentalmente de los nuevos modelos de negocios que estamos observando y que fundamentalmente fluyen en la economía digital. O, por ejemplo, podemos ver que la principal cadena hotelera del mundo no tiene hoteles o la principal compañía de taxis del mundo no tiene taxis. Ese es el tipo de cuestiones que vamos a tratar de abordar desde un punto de vista tributario. También creemos importante ver el proceso de creación de valor intangible en Argentina que realmente se está dando en una medida muy importante e impulsado por el gobierno. Te invitamos a que participes del Congreso y que te inscribas. Hola, ¿qué tal? Me han encomendado la coordinación de la mesa redonda del 16º Congreso Tributario del Consejo. El tema de la misma será el contador público como asesor fiscal y canal de información. Entre los temas que se desarrollarán de una manera muy dinámica, nos preguntaremos ¿cuáles son las expectativas de la AFIP respecto del rol del contador público como asesor fiscal? ¿Qué medidas estaría preparando la Administración Federal de Ingresos Públicos? ¿Cuál es el límite existente entre el secreto profesional y el deber de información a la luz de las garantías constitucionales? ¿El profesional es investigador? ¿El deber de informar impuesto por ley puede neutralizar la obligación de guardar secreto? ¿La responsabilidad profesional en materia penal se verifica por una actuación de control legal? ¿O su eventual accionar doloso podrá solamente representar un tipo de actuación a título de participación criminal? Estas y otras cuestiones trataremos de dilucidarlas en Mar del Plata. Bueno, entonces mientras van carreteando para Mar del Plata,
tu columna. Bueno, muy bien, Pablo. Hoy vamos a hablar de un proyecto de ley que ya ha ingresado en el Poder Ejecutivo, es el proyecto de revalúo impositivo y contable, realmente un tema muy esperado en general por toda la sociedad, luego de varios años en donde el ajuste por inflación no era posible realizarlo en materia impositiva ni contable. Entonces vamos a comentar los aspectos salientes de este proyecto que ya está en consideración del Congreso y que, dicho sea de paso, quedó fuera de la agenda de la reforma tributaria. Vamos a decir que tiene tres partes este proyecto. Hay una primera parte que es el revalúo impositivo, hay una segunda parte que es el revalúo contable y hay una tercera parte que está referida, yo diría, al impuesto a las ganancias futuro y qué va a pasar con el ajuste por inflación, pero futuro. Estas serían las tres partes. El revalúo impositivo, primera parte. El revalúo impositivo intenta salir al cruce de 12 años en donde no se podía realizar el ajuste por inflación y aquí toma una alternativa que es opcional para los contribuyentes, es decir, nadie está obligado a hacer el ajuste por inflación. Cada uno tendrá que hacer sus análisis y sus cálculos y si esto le conviene va a entrar el ajuste por inflación y si no, no. Ejemplo, las empresas que tienen un fuerte quebranto impositivo posiblemente no les va a convenir. Porque este revalúo en realidad tiene una característica. Y la característica va a ser que por un lado los contribuyentes van a tener que pagar un impuesto especial, un impuesto al revalúo. Este impuesto que va entre el 0 y el 15% según sean los bienes que estemos revaluando. Esto es lo que hay que pagar. Y por el otro lado, el pago de este revalúo nos va a dar ciertos beneficios. Estos beneficios van a ser fundamentalmente que en los próximos ejercicios los contribuyentes van a poder deducir del impuesto a las ganancias una cantidad mayor o porque van a tener mayores amortizaciones, justamente como consecuencia del revalúo, o porque en el momento que realicen, que vendan bienes, van a tener un costo adicional también por incidencia del revalúo. Quiere decir que este es el cálculo que van a hacer los contribuyentes. Entre pagar un impuesto ahora y tener un beneficio en una determinada cantidad de años, el cálculo va a ser el valor actual de eso y entre los dos elementos va a surgir la conveniencia o no. Una particularidad que tiene este revalúo es que los bienes a su vez tienen categorías, entonces uno va a ser los bienes de cambio, mejor dicho, los inmuebles que son bienes de cambio, o los inmuebles que no son bienes de cambio, o los amortizables, o las acciones. Todos estos son categorías y la opción implica que también se podrá optar dentro de estas categorías para hacer o no el ajuste por inflación. El segundo título es el revalúo contable. Acá salimos totalmente de lo impositivo y tampoco, como se podían utilizar los estados contables, digamos, reexpresados por la misma razón que vimos en lo impositivo, acá se va a permitir que los contribuyentes, también en forma opcional, van a poder remedir o actualizar sus estados contables, también en forma opcional. Ese revalúo contable va a formar parte del patrimonio y la ley lo que establece, o el proyecto de ley lo que ahora establece, es que eso no puede ser distribuido para los accionistas. Y después nos quedaría la tercera parte, que sería el ajuste por inflación futuro. ¿Qué va a pasar con esto? Y aquí el proyecto contempla dos alternativas o dos escenarios totalmente distintos. Un escenario que sería el ajuste por inflación integral impositivo. ¿Sigue desde el punto de vista fiscal? La respuesta es que sí, que sigue. Pero ahora condicionado a que en los últimos 3 años se pueda superar el 100% de inflación. O sea, tomando el ejercicio 2018, 19 y 20, los 3 años posteriores al revalúo, si en esos 3 años se supera el 100%, ahí va a jugar el ajuste impositivo por inflación. Si esto no es así, le queda el otro escenario para los contribuyentes, que va a ser justamente el escenario de poder realizar el ajuste por inflación sin ningún límite de los porcentajes de inflación, pero
eso estaría vinculado exclusivamente a las nuevas inversiones. Es decir, las viejas inversiones no tendrían esta posibilidad, sí las nuevas, y esto operaría como una norma de fomento o promoción para aquellos contribuyentes que realizan nuevas inversiones. Diríamos que cuando se hacen los primeros cálculos de este tema, en general, por los cálculos que se han hecho, es altamente conveniente este revalúo, porque estaría dando un porcentaje de utilidad para las empresas muy alto si consideramos lo que deja de pagar en relación al impuesto especial. Así que bueno, de esto ahora lo que nos queda es esperar el debate en el Congreso y ver si realmente, como esperamos, se vaya a aprobar en los términos que fue presentado por el Poder Ejecutivo. Redondito, excelente, gracias. Bueno, yo quería hacer un comentario a propósito de la muerte de María Julia Alzogaray. La Argentina fue gobernada desde el siglo XIX, en líneas generales, por 3 tipos de gobierno: conservadores, radicales y peronistas. Los conservadores a veces llegaron por los votos, en la época en que el voto era muy elitista, no era secreto, universal, obligatorio, ni mucho menos, y en general muchas veces por el fraude cuando no lo conseguían. Y cuando no conseguían llegar por el fraude, daban golpes de Estado. Entonces gobernaban, también hubo 6 golpes de Estado en el siglo XX, y el pensamiento conservador se fusionaba con el pensamiento militar, con lo que algunos autores llaman el partido militar, ¿no? Eso hizo, según gente mucho más autorizada que yo para hablar del tema, que no hubiera en la Argentina un partido de derecha. Porque la derecha era el partido militar o los flecos de algo que era el conservadurismo, que nunca tuvo un partido. Estaban cada uno por su lado, era algo muy deshilachado el conservadurismo en Argentina. Entonces, durante todo el siglo XX no tuvimos un partido de derecha, no lo hubo, y esto contribuyó a desequilibrar el sistema de partidos en Argentina. Entonces, cuando aparece en el año 72, 71, 72, por ahí, el ingeniero, capitán ingeniero, también era militar, ¿no? Álvaro Alzogaray, con Nueva Fuerza, y funda Nueva Fuerza, él lo que quería era crear este partido que nunca había existido, ir a elecciones en una democracia, que el orden constitucional, no lo llamamos democracia, lo del 73, pero bueno, era un orden constitucional. Entonces la puso a su hija de candidata a diputada. La hija era una joven María Julia Alzogaray, que todavía en esa época no se reía de cuando ella iba al colegio en un Cadillac con chofer, de lo cual se mofó de grande cuando cambió de sí misma, ¿no? Entonces se presentó, perdió estrepitosamente Nueva Fuerza. ¿Te acuerdas la fórmula Chamí-Sondarz? Sí, sí, claro. Perdió Nueva Fuerza, pero el intento lo hizo, puso ahí una semilla que recién crece, esta semilla, en los años 80, cuando funda Alzogaray la UCD. Y ahí de nuevo va su hija de candidata a diputada en el 85 y María Julia Alzogaray llega a ser diputada nacional. A partir de ahí se crea este partido de la derecha, que de alguna forma, por lo menos a los políticos, a los politólogos, a la academia, digamos, la congratulaba porque creaba un equilibrio mayor en el sistema de partidos. La Argentina no había tenido partido de derecha, ahora no importa si te gustan las ideas, no estamos hablando de eso, del partido de derecha. El asunto es que cuando gana Menem las elecciones, el peronista Menem, aquel 89, asume el 8 de julio del 89 Menem, enseguida se reúne con Alzogaray y como se dice en la política, lo coopta a Alzogaray. Y Alzogaray queda adentro del proyecto menemista, que termina siendo un proyecto hoy llamado neoliberal, o sea, de la derecha, ¿no? El peronismo se derechiza, todos estos que hoy gritan, casi todos, saquemos a Moyano, todos estos eran menemistas, estaban con Menem, con el proyecto neoliberal, y también la derecha, porque la familia Alzogaray estaba ahí. Bueno, esa mimetización a lo mejor fue el principio del fin, un fin que llegó este fin de semana
con la muerte de María Julia Alzogaray, que era la última representante de ese proyecto político, de ese intento que había hecho su padre en los 80 y que fracasó. ¿Y por qué fracasó? Y acá está lo interesante. Fracasó porque le arruinó a la derecha varias de sus banderas principales. ¿Con qué asocias la derecha? Con orden, ¿no? Con orden, con una moral rígida que no puede ser deshonesta. No digo que sea cierto, yo te digo con qué de qué se jacta esa derecha. Bueno, María Julia fue todo lo contrario. Fue corrupta, fue frívola, banalizó la política, no le quedó nada por hacer, en el sentido de arruinarle la fiesta a ese partido, a esa UCD. Alzogaray se murió sin ver esto. Yo le hice el último reportaje a Alzogaray que se le hizo en vida, se lo hice en el diario La Nación en el año 2004. Quien lo quiera leer pone Mendelevich, Alzogaray, La Nación y le salta el reportaje, un reportaje muy largo. En la segunda mitad yo le empiezo a preguntar qué siente de que su hija esté presa. Y entonces Alzogaray se puso muy incómodo, tenía 90 años. Y bueno, empezó a decir, yo no conozco las causas, no sé. Le digo, bueno, pero está presa por corrupción. No es por corrupción. Ingeniero, ¿y por qué está presa su hija entonces? No, la están persiguiendo, que es lo mismo que dijo hoy el hijo en el entierro, ¿no? La están persiguiendo, bueno, es lo que, digamos. Lo cierto es que María Julia estuvo 22 meses presa, después tuvo un largo periodo en arresto domiciliario. Y cierro con esto, bueno, y no hizo nada bien, digamos, la privatización de Entel, la privatización de Somisa, mucho menos su tarea como secretaria de Medio Ambiente, no son para el recuerdo, realmente no dejaron la idea de la eficacia asociada con esa derecha, con la UCD y con la familia Alzogaray. Así que creo que es un error decir que se murió un ícono del menemismo. Se murió alguien que representaba mucho más que el menemismo, representaba a la derecha que no pudo tener partido. Enseguida, el doctor José Luis Machinea. Muy interesante, che. Megatlón, red de clubes. Elegí hacer. Cambia tu vida en Megatlón. Seguí @Megatlón en Twitter e Instagram y /Megatlón en Facebook. Para más información, www.megatlon.com. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Nada como ir juntos a la paz. Nico, ¿me contás cómo te casaste con una diosa así? Un día la pasé a buscar, empezamos a andar en el auto. Yo me puse un poco serio, me tiro al costado y le dije, mirá, me parece que esto no va más. No. Y ahí cuando ella se pone como loca y quiere bajar del auto, ¡pum!, le saqué el anillo. Nico, yo te mato. Sí, casi se muere ella, ¿eh? Del marido que le tocó. No. Porque tu auto te acompaña en cada historia, cuídalo con el mejor seguro. Autoscoring de QE Seguros La Buenos Aires. Para vos, que sabes elegir. Bueno, bienvenido Machinea, estamos con el ex ministro de Economía, ex presidente del Banco Central, José Luis Machinea, bienvenido. Un gusto estar acá. José Luis, muchas gracias por compartir este espacio del Consejo. Vamos a recordar que José Luis Machinea fue presidente del Banco Central en el periodo 86-89 y ministro de Economía en el periodo 1999 al 2001, presidente en ese momento, Fernando de la Rúa. Y una cosa que me parece, hoy que estamos recordando cosas, ¿no? Me parece interesante recordar cuando
José Luis Machinea asumía como ministro de Economía, la situación que existía en ese momento. El objetivo era reducir el déficit fiscal, para lo cual hubo una reforma tributaria. En esa reforma tributaria hubo un incremento de impuesto a las ganancias. Ahí aparece la famosa tablita Machinea. Ahí te vincularon por siempre Sí, con el derecho tributario. Hubo algunas quitas en materia de jubilaciones, las que subían más de los 3.100 pesos en ese momento. Se generalizó el IVA, que en ese momento estaba en un sector determinado, y también se aumentó impuestos internos. José Luis, ¿qué parecido a la situación de hoy? Fíjate que hoy estamos con un objetivo de reducir el déficit ante una reforma tributaria. ¿Cómo ves el pantallazo desde este punto de vista? Bueno, yo creo que hay diferencias, ¿no? Hay similitudes, Sí, como tú claro. bien dices, pero hay diferencias. Y yo diría que las tres diferencias más importantes, una es la deuda. La deuda hoy día, aquella de mercado, digamos, es más parecida a 30% del producto, y en aquel momento era algo más de 50% del producto. La segunda es que los vencimientos eran enormes por año. La tasa de interés valía 6% en el mundo, no 1%, por lo tanto, claro, no solamente importaba la deuda, sino lo que había los intereses que estaban vinculados con ella. Y quizá el tema más, la diferencia mayor era la convertibilidad, digamos, ¿no? Porque uno se puede quejar del tipo de cambio, si está mal, si está bien, etcétera, pero si uno tiene un tipo de cambio flexible, o por lo menos que puede alterar sin mayores costos, es una cuestión. Cuando uno tiene un sistema como la convertibilidad, donde todos los contratos están en dólares, esa idea de mover el tipo de cambio tiene algunos otros costos asociados. Yo diría que eso eran las restricciones mayores que existían en ese momento, pero desde el punto de vista del tema fiscal, que es un tema recurrente en la Argentina, definitivamente yo creo que el desafío que tiene el gobierno es grande. Tiene dos ventajas: tiene relativamente baja deuda, que debe ser la parte de la herencia, la única parte, casi diría yo, de la herencia positiva que dejó el kirchnerismo, y tiene un mercado internacional muy líquido, ¿no? Machinea, usted dijo hace un par de meses, creo, que el gobierno tenía que ganar las elecciones por razones políticas. Ahora las encuestas están dándole muy bien a Cambiemos en todo el país, en general le dan bien, como si fuera a ganar en todo el país. ¿Usted piensa que puede hacer campaña en estas 3 semanas que quedan el gobierno con el tema económico, o tiene que hacerla con cuestiones políticas? Por lo menos no tiene por qué esconderse, digamos, que es lo que pasaba hace 3 o 4 meses. La economía está repuntando, definitivamente, de eso no hay duda. Yo creo que hacia fin de año la economía va a estar creciendo a un ritmo casi de 3,5 o 4%. Este año dará alguna cosa parecida entre 2,5 y 3%, pero en todo caso lo relevante es que tiene algo para mostrar, y lo que tiene para mostrar es que finalmente, después de una prolongada espera, están creciendo las exportaciones, crece las exportaciones no tanto, la inversión, está creciendo el consumo, se ve obra pública y la gente lo ve después de mucho tiempo de no ver obra pública. El consumo tampoco tanto, el consumo no tanto, crece en algunos rubros, ¿no? En algunos rubros, pero parece estar generalizándose. ¿Por qué yo creo que está pasando eso? Porque el salario real, ese que cayó 5 o 6% el año pasado, está aumentando. Ninguna maravilla, pero está aumentando un ritmo de 4 o 5%, yo creo posiblemente en promedio este año, y eso estimula en el margen el consumo. No vamos a ver un boom de consumo como no estamos viendo un boom de inversión, pero en todo caso los indicadores comienzan a revertir esos signos negativos que tuvieron durante varios meses, ¿no? Sí, y justamente respecto del tema de la reforma tributaria, José Luis, te quería preguntar lo siguiente. En la discusión que dentro de poco se va a entablar en la Comisión Bicameral del Congreso, habida cuenta la promesa del Poder Ejecutivo de acercar el proyecto después de las elecciones, hay un tema que se está discutiendo desde ahora bastante, que es el impuesto a la renta financiera. Y este es un tema donde hay posiciones absolutamente encontradas, de lo que sabemos, inclusive entre algunos funcionarios del gobierno también, la posición es encontrada, entre aquellos que interpretan de que hay que bajar aún más la imposición al trabajo,
y financiar esa diferencia justamente con la renta financiera, y aquellos que interpretan en un criterio quizás un poco más pragmático de que la recaudación no va a ser demasiado, porque cuando hablamos de renta financiera tenemos que ver qué es renta financiera, ¿no? Pero, digamos, no va a ser demasiado, y por otra parte puede haber factores distorsivos dentro de la economía, obviamente, como consecuencia del impacto que esto provoca. ¿Cuál sería tu idea al respecto, José Luis? Yo me imagino en el mediano plazo un país que haya impuesto a la renta financiera, como cualquier otro nivel de ingreso. Ahora, en el corto plazo tenemos dos tipos de problemas. El primero y fundamental es que no tenemos ajuste por inflación, por lo tanto, tomar un plazo fijo que gana 20% y querer cobrar impuesto a la renta es confiscatorio. Es confiscatorio, claro, porque el señor ya está perdiendo plata porque va por debajo de la inflación y aparte le quiere cobrar un impuesto. Claro. Entonces, la única manera de tener un impuesto a los LEVAX o a un plazo fijo es si uno puede actualizar por inflación y cobrar sobre la tasa de interés real. Exacto. Ese es el primer tema. Sin eso me parece que todo lo demás no existe, sería un error muy grande. Ahora, el segundo problema es que este es un país con un nivel de monetización muy bajo. Todos sabemos que el crédito es 10-12% del producto, cuando hay países que, no sé, siempre se cita de Chile, pero 100%, pero sin ir a Chile hay países de 30, 40, 50% en América Latina de depósitos a producto. Argentina tiene 12 y de ahí parece no moverse y los depósitos siguen sin aumentar casi en términos de producto. Yo diría que quizá haya que esperar un poco. A la larga me parece que eso tenemos que caminar hacia eso, pero insisto, mientras no solucionemos el problema del ajuste por inflación, es muy difícil hablar de renta financiera. Ya que usó la palabra ajuste, esa es la pregunta que viene. ¿Cómo se imagina usted el 23 de octubre, el día después de las elecciones, a nivel económico? Sin grandes cambios. ¿Sí? Sí. A ver, cualquiera sea el resultado. Bueno, si gana fuerte, supongamos que cambiemos gana fuerte. Y porque yo creo, sí, porque gana fuerte, será que va a ganar, yo creo, por una diferencia importante, y ya lo pasó en las PASO, y creo que ahora va a haber algo más que eso, y también ganar en la provincia de Buenos Aires, espero. Pero, de cualquier manera, no tiene mayoría en el Congreso, ¿no es cierto? Hay una tensión social, puede haber con algunas medidas más fuertes, y está la discusión esta de gradualismo versus shock. Yo ya tengo varios seminarios donde discutimos gradualismo versus shock. Y a un amigo común, decía el otro día, porque hablaba de todos los problemas del gradualismo, que son ciertos, ¿no? Están ahí, o sea, estamos ahí caminando por un delgado desfiladero y hay que tener mucho cuidado y caminar durante mucho tiempo. Pero el shock también tiene un riesgo, ¿no? El intento de shock implica una tensión social muy grande, una tensión política muy grande y por lo tanto en el corto plazo más incertidumbre, no menos incertidumbre, ¿no? Entonces, cuando discutimos qué es lo que va a hacer el gobierno, yo creo que debería seguir con el gradualismo. El gradualismo significa hacer cosas. Hacerlas de a poco, pero hacerlas. Hacerlas, pero hacerlas. Gracias, Machinea, muchas gracias. Acá y para que te recuerdes de nosotros, te vamos a entregar un presente para ir a Bar Sur, lugar emblemático de tango, para 2 personas. Perfecto, y al Face Park, un almuerzo para 2 personas. Así brindás también con nosotros. Estamos completos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos reencontramos el lunes próximo. Chau, hasta el lunes.